Todos tenemos la misma cicatriz, en la parte interna del codo, como de una inyección. Y ninguno de nosotros recuerda el 17 de mayo de 2010. Nadie. Pero ayer, Tom encontró una llave en una caja con nuestras iniciales. Y entonces todo empezó a regresar. El día que elegimos olvidar. La cicatriz apareció mucho antes de que él aprendiera a notarla. De niño, Elías pensaba que era solo una mancha de nacimiento, una línea delgada en el interior del brazo, como si una aguja hubiera estado ahí alguna vez y ya todo hubiera sanado. No le daba importancia. A veces la frotaba distraídamente en clase o cuando estaba nervioso. Luego dejó de hacerlo. La cicatriz se volvió parte de su cuerpo, como un lunar. No recordaba de dónde venía, ni dolor, ni herida, ni vendaje. Simplemente estaba ahí. 15 años después, hurgando en cajas viejas en el departamento de sus padres, volvió a mirarla. Bajo la luz amarilla de la lámpara, la cicatriz parecía un poco más rosada, como si acabara de empezar a sanar. Le sorprendió, casi había olvidado que existía. La caja olía a polvo y a tiempo. Postales amarillentas, lápices rotos, fotos con las esquinas rasgadas. Y en el fondo, una llave, común, oxidada en la base. En la etiqueta de plástico, 4 letras grabadas con rasguños. E-J-C-N. Elías, Josh, Claire, Nora. Se quedó inmóvil. Luego tomó el celular. En un chat que llevaba 3 años en silencio, escribió: ¿Alguna vez se han preguntado por qué todos tenemos la misma cicatriz? Claire fue la primera en responder. ¿Te refieres a la del codo? Pensé que solo la tenía yo. ¿Qué está pasando? Media hora después ya hablaban por videollamada. Adultos, distintos, uno en una oficina, otro en un auto, otra con una taza en la mano. Pero en cada rostro la misma confusión. Y la misma cicatriz, idéntica. Josh estuvo callado mucho tiempo. Luego levantó algo frente a la cámara. Una pulsera azul desteñida. Encontré esto en un cajón. Usábamos estas, ¿no? Elías no supo qué decir. Algo dentro se estremeció, no miedo ni dolor, sino un reconocimiento extraño, como si la memoria estuviera tocando a la puerta, pero él no supiera si abrirla. Preguntó: ¿Alguien recuerda qué pasó el 17 de mayo de 2010? Silencio. Y un escalofrío recorriendo la espalda. Al darse cuenta, nadie lo recuerda. Intentaron recordar juntos. En la pantalla, 4 rostros, todos con una inquietud leve, pausas incómodas, como si hablaran de algo demasiado íntimo, pero indefinido. Elías, Claire, Josh y Nora, cada uno en su cuarto, en su ciudad, en su vida. Y solo una cosa los unía ahora: el vacío. ¿Y si fue solo un día normal?, sugirió Claire con cautela, recostándose en la silla. Simplemente crecimos y lo olvidamos. El cerebro borra lo que no importa. Josh entrecerró los ojos, acercándose a la cámara. Entonces, ¿por qué todos tenemos cicatrices? ¿Y la llave? No, eso no es estadística, Claire. Recordamos todo lo demás, murmuró Elías, mirando hacia un lado. Las fogatas, el campamento, la primera semana. Solo ese día está vacío. A Nora le temblaban los dedos. Cerraba los puños y los soltaba, como si temiera que la memoria volviera demasiado de golpe. Es como una sombra. Siento que hubo algo fuerte, pero no logro tocarlo, dijo sin apartar la vista de la pantalla. Revisaron calendarios. Claire tenía aún su diario de 2010. Letra pequeña, ordenada, pegatinas, notas sobre libros y sueños. Pero el 17 de mayo, en blanco. Página limpia, sin fecha, sin título, como si nunca hubiera existido. Josh tenía un celular antiguo. Lo conectó a la corriente con la esperanza de encontrar fotos. La galería se abrió, pero entre el 16 y el 18 de mayo, nada. O todos lo olvidamos, o sufrimos un error sincronizado en el disco duro interno, murmuró. Ni Google podría explicar esto. Elías encontró un cuaderno escolar, antes y después, lleno de apuntes,
pero en la fecha desaparecida, hoja rasgada. Solo quedaba la parte inferior de una palabra, com. ¿Tenemos un flashback colectivo con amnesia?, bromeó Nora con debilidad, y solo Elías esbozó una sonrisa. Cada uno lo sentía a su manera, no miedo, sino disonancia, como si dentro de ellos hubiera una puerta que habían cerrado y arrojado la llave. Solo que ahora la llave estaba de nuevo en sus manos. ¿Y si...? Elías dudó, mirando la cicatriz. ¿Y si realmente decidimos olvidar? Claire frunció el ceño, como en protesta, pero guardó silencio. Nora susurró. No pudimos olvidar así, nada más. No algo así. Josh sonrió con ironía. Oh sí, los niños son los mejores archivadores, especialmente cuando no quieren recordar. Nadie dijo no, y eso fue lo que más los asustó. Claire sostenía un relicario entre los dedos, pequeño, ovalado, con el cristal rayado y una cadena que alguna vez debió ser de plata. Dentro, una foto descolorida, casi irreconocible, un parque infantil frente a unos árboles, un tobogán torcido y la sombra de un pie en la esquina de la imagen. No recordaba de dónde venía. Lo encontró en una caja de joyas entre cosas que jamás se pondría. «Es de ese parque», dijo con calma, aunque la tensión en su mandíbula la traicionaba. «Detrás del campamento. Íbamos allí, creo». Josh tenía una linterna vieja. La abrió, mostró el interior, contactos oxidados, sin pilas. No funciona, pero es raro. Cuando la enciendo en la oscuridad, el aire cambia, como si se frenara. Se encogió de hombros. Tonterías, seguro. No son tonterías, dijo Nora, de golpe. Yo siento lo mismo con un silbato. Lo tengo desde niña, pero nunca supe de dónde salió. Cuando lo agarro, el corazón me late más rápido, como si estuviera llamando a alguien. Sacó mi silbato de plástico azul oscuro. En el costado, una mancha negra, como una quemadura. La mirada de Nora se quedó fija en ella más tiempo del que habría querido. Elías dejó la llave sobre la mesa. La apoyó en su palma. Estaba tibia, como si alguien la hubiera sostenido hasta hace un segundo. «No pudimos conservar esto por accidente», dijo por fin. «No, si lo olvidamos». Claire asintió. «Es parte del mecanismo. La memoria no siempre está adentro. A veces se deja en las cosas. Como huellas en un sueño», susurró Nora, «cuando te despiertas y sabes que pasó algo, pero no puedes recordarlo». Josh suspiró profundamente. «Está bien, supongamos que es real. Pero, ¿por qué justo el 17 de mayo? ¿Y por qué todos? Es demasiado sincronizado, demasiado limpio. No parece una coincidencia». No hubo respuesta, solo una sensación creciente, que su memoria no era un vacío cualquiera. Alguien o algo les había ayudado a dejarla así. Elías fue el primero en proponerlo. «Tenemos que ir al campamento, solo para ver. Quizá todo tiene una explicación». Nadie se opuso. Al contrario, parecía que esperaban que alguien lo dijera en voz alta. 2 días después, ya iban en una minivan vieja que Josh consiguió. Los árboles de primavera pasaban veloces por la ventana. El camino parecía más largo de lo que recordaban. O tal vez el silencio lo hacía más denso. El campamento se llamaba Timberline Hollow. Pinos, letreros descoloridos, un cobertizo medio derrumbado en la entrada. Todo parecía más pequeño que en la memoria, como si el tiempo lo hubiese encogido. La cabaña número 7, la suya, seguía en el mismo sitio, cerrada. Un cartel pegado con cinta decía, «Abandonado, prohibido el ingreso». Pero el candado era viejo. Josh lo abrió en 1 minuto. Adentro olía a polvo de madera, tela húmeda, algo viejo, olvidado. Camas sin colchones, somieres oxidados, restos de muebles. Pero lo más extraño estaba en la pared. En un panel de madera, alguien había grabado 1705, no abrir. Y debajo, 4 iniciales, las suyas, y una quinta, R. «¿Quién es R?», susurró Nora.
¿No teníamos a nadie con esa letra? ¿O sí? Se miraron entre ellos. Algo se tensó en sus pechos. El nombre estaba en la punta de la lengua, pero nadie lograba recordarlo. En el suelo había una gorra vieja, sucia, desteñida, de niño. Elías se agachó y la recogió. En el interior, escrito con marcador. R. Miles. ¿Quién es? Nadie respondió. Pero dentro de cada uno algo crujió, se movió, como una voz que habían conocido alguna vez y que ahora los llamaba por su nombre. Claire dijo de pronto: siempre dormía contra la pared, incluso de día, como si no confiara en el techo. ¿Recuerdas?, agregó Nora, con la voz temblorosa. Dibujaba monstruos, pero decía que no eran malos, eran guardianes, y los colgaba sobre su cama. Y esa canción, Elías hablaba como si probara un sabor. Rara, sin palabras. La tarareaba cuando se lavaba las manos. Nadie sabía de dónde venía. Y luego, Josh se quedó en silencio. Lo olvidamos, simplemente lo borramos. ¿Y si alguien recuerda por nosotros? ¿Alguien a quien desplazamos? Y todos, sin ponerse de acuerdo, giraron la vista hacia la ventana. Entre los árboles, alguien acababa de desvanecerse entre las sombras. Avanzaban por un sendero cubierto de hierba, más adentro del bosque, hacia donde antes estaba el refugio para fogatas. El suelo bajo sus pies estaba blando, como si hubiese llovido hace poco, aunque el pronóstico prometía cielo despejado. El aire era húmedo, casi pesado, y nadie hablaba, solo pasos. Y pájaros, extrañamente ruidosos, como si algo les impidiera callar. El refugio seguía allí, tablas medio podridas, un borde quemado, un aro metálico oxidado hundido en la tierra. Pero el centro del claro estaba limpio, como si alguien hubiese quitado las hojas recientemente, despejado el suelo, o como si nunca se hubiese cubierto de hojas. Aquí fue, susurró Nora, y nadie preguntó a qué se refería. Elías sacó la llave. No sabía por qué, solo la sostuvo en la mano, apretándola hasta que el metal se le clavó en la piel. Un segundo y algo estalló en su mente. Un grito, un destello, una silueta contra el fuego. Y silencio. Se le cayó la llave. Claire cayó detrás, como si algo se hubiera roto dentro de ella. Se tapó los oídos y se sentó en el suelo encorvada. Josh se acercó a un árbol y se detuvo en seco. Al pie del tronco, en el barro, algo brillaba. Se agachó, lo sacó, un cuchillo. Pequeño, plegable, con el mango rajado. En el metal, junto a la bisagra, grabado con cuidado. R más S. No son sus iniciales, dijo en voz baja. ¿Quién es ese? Nora miraba el cuchillo sin parpadear. Aquella vez dijo, su voz temblaba, ellos vienen cuando guardamos silencio. ¿Quiénes? Nadie contestó. Ahora empezaban a volver los fragmentos. Un niño con ojos demasiado viejos para tener 12. Alguien susurrando, no lo digas. Alguien llorando. Y algo que pasó. Demasiado horrible para que pudieran soportarlo. Eran niños. Y ellos decidieron olvidar. Elías se secó las palmas en los pantalones y fue hacia otro árbol. Allí, entre las raíces, vio algo medio enterrado. Tiró. Era un colgante, ovalado, de latón, con cadena, oxidado. En el reverso, grabado. S. Lang. No es nuestro, murmuró Claire. No del campamento, agregó Josh. Alguien estuvo aquí, antes que nosotros, dijo Nora. Entonces Elías alzó la vista. En el tronco de un pino, tallado con cuidado. No teman, yo recuerdo por nosotros. Y debajo, una huella de mano, pequeña, como si él aún estuviera allí. Cuando volvieron a la cabaña, todo era distinto.
No que hubiera cambiado, las mismas tablas, las mismas camas vacías, pero dentro de ellos algo se había movido, como si con cada minuto lo olvidado se acercara, se filtrara entre las grietas. Claire se acercó a la pared y pasó el dedo por la inscripción. 17 de junio, no abrir. Lo encontramos ese día, dijo. Se escondía bajo la mesa del almacén. Le temblaba el cuerpo, no podía hablar. Josh dejó el cuchillo en el borde de la cama. Me mostró el colgante. Dijo que era de alguien que había desaparecido y que si no queríamos desaparecer también, había que guardar silencio. Nora se sentó en el suelo, abrazando las rodillas. Dijo, si quieren que nadie sepa, déjenme recordarlo, solo a mí. Pensamos que estaba asustado, pero él sabía lo que hacía. Elías seguía junto a la pared, callado. Luego miró lo que tenía en la mano, la llave. Nosotros le dimos nuestras cosas aquella noche. Miró a los demás. Yo la llave, Claire el relicario, Josh la linterna, Nora el silbato. ¿Lo recuerdan? Claire asintió. Dijo que se escondería con ellos, que sería como una caja donde guardar lo aterrador. Y lo guardó, murmuró Nora. Todo, por nosotros. Elías sacó la llave, la acercó a la pared y casi sin pensarlo, encontró una ranura bajo el panel. Giró. Un clic. El panel se abrió, como una puertecita. Detrás, un hueco. Simplemente un nicho de madera. Y un diario infantil. Tapa azul de tela. Escrito con marcador. Rib M. Abrió la primera página. La letra, grande, insegura. Si desaparezco, no me olviden. O que al menos uno de ustedes me recuerde. Con eso alcanza. En otra página, en una esquina, casi invisible, es como una caja. Si me dan lo que recuerda, lo esconderé, para que ustedes puedan seguir viviendo. No dijeron nada más. Solo se sentaron. Y cada uno entendió. No eligieron olvidar. Eligieron confiar. Y él hizo lo que ellos no podían. Se quedó con todo eso, solo. No lo publicaron en redes. No abrieron expedientes. No buscaron a quienes se habían llevado a Rib. Simplemente se llevaron el diario. Cada uno se quedó con una página. Elías, la primera. Josh, aquella donde Rib los había dibujado a todos en una carpa bajo la lluvia. Nora, una página con una calcomanía, descolorida pero familiar. Y Claire, la última. No tenía palabras. Solo un recorte en forma de ranura, del tamaño justo para una llave. Una de las páginas casi no tenía texto, solo un dibujo. Un monito de palo con cabeza redonda. Otros 5 al lado, un domo sobre ellos. Y arriba, escrito con letras torcidas. Si tuviera un escudo, se los daría. A veces se ven, sin motivo, sin horario, solo porque sí. Toman té, guardan silencio o recuerdan lo que aún se puede recordar. ¿Te acuerdas cómo nos daba miedo la oscuridad en la cabaña 7? ¿Y cuando Josh perdió una bota en el río? ¿Y cómo Rib tarareaba esa melodía extraña mientras hacíamos la avena? Y nadie pregunta, ¿quién era Rib? Ya no necesitan decirlo. Él está con ellos. Simplemente está. No como dolor, sino como algo real. No pueden recuperar ese día. Y quizá no quieran. Pero ahora saben, olvidar no siempre es traicionar. A veces era la única forma de sobrevivir. Especialmente cuando tienes 12 años. Y amas demasiado para mirar lo que está ocurriendo. Antes de irse, Elías volvió al claro. La hierba ya había crecido. Dejó la llave bajo una piedra. No como despedida, más bien como confirmación. Realmente habían estado allí. Se agachó, escuchó. Ninguna voz, solo viento. Pero por alguna razón sintió como si alguien dijera en voz baja: «Gracias por recordarme». No se dio vuelta, simplemente caminó hacia adelante, sin pensamientos grandilocuentes, sin conclusiones finales,
solo con una certeza. No superaron eso porque fueran fuertes, sino porque estuvieron juntos.